Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román. Hoy hablaremos de quién tiene la última palabra cuando se trata de gobierno y autoridad. Pareciera que el mundo está perdiendo los parámetros de todo gobierno, buscando quitar fronteras y límites como un acto de igualdad, pero nos damos cuenta que esto no funciona y que las cosas van de mal en peor. La pregunta es quién tiene el gobierno absoluto y por qué pasa lo que pasa el día de hoy. Comenzamos. El otro día veía una pequeña entrevista que le hacían a varios estudiantes de universidades americanas sobre lo que representaba para ellos la bandera de los Estados Unidos. La respuesta de la mayoría de ellos fue lamentable y triste. Algunas de sus respuestas fueron: para mí no significa nada, es solo un pedazo de tela. Otros decían: creo que son unas barras y unas estrellas que no representan nada para mí. Y alguien más dijo: creo que este es el peor país del mundo. Así que eran respuestas que la mayoría de los jóvenes dieron y que eran de nacionalidad americana. Esto refleja a una persona falta de entendimiento de gobierno, patriotismo y soberanía. Dios no piensa así. Claramente vemos en la Biblia que Dios formó las naciones, dio territorios y estableció reinos y dominios. De hecho, podemos ver por toda la Biblia que Dios hizo su propio reino y tiene su propio reino, y que Él mismo formó la nación de Israel al darle un territorio. Y vemos también desde el principio de los tiempos cómo se fueron formando otras naciones. Hemos visto que cada vez que queremos hacer las cosas a nuestra manera, termina en un caos. Dios es dueño de todo, y eso lo podemos ver claramente en el Salmo 24, 1, 2. Dice así: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Cuando entendemos esto, podemos también entender por qué cuando sacamos a Dios del gobierno no funciona. Por ejemplo, si sacamos a un pez del agua, se muere. Si sacamos un árbol de la tierra, se muere. Si nos alejamos de Dios, nos morimos espiritualmente. Es claro que no podemos gobernar correctamente sin Dios. Él creó todas las cosas y nos quiere enseñar cómo gobernar, pero utiliza a personas como a ti y como a mí para enseñarnos cómo hacerlo y cómo gobernar con justicia, con paz y con gozo, como lo dice Romanos 14, 17. De hecho, encontramos versículos que tienen que ver con la autoridad, pero que podrían entenderse como controversiales si no entendemos con el contexto correcto. Por ejemplo, veamos en lo que dice Romanos 13. Respeto por las autoridades. Ese es un versículo que lo hemos estudiado mucho, a lo mejor tú lo has leído varias veces y a lo mejor te quedan preguntas, porque dice lo siguiente: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están ahí al servicio de Dios para tu bien, es lo que dice la palabra. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que debes tener miedo, porque ellas están ahí para poder castigarte. Fíjate qué interesante dice aquí, ¿verdad? Dice, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienen que someterse a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener su conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos. Eso es muy interesante, especialmente para nosotros latinos. Eso es una llamada de atención. Pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Como podemos ver, este es el corazón de Dios, que haya orden y paz, y para eso se necesita un gobierno. Cuando el gobierno trabaja de acuerdo a los principios que Dios mismo ha establecido, todo marcha bien. Pero cuando los que están en el poder se rebelan a estos principios, entonces empiezan a tomar decisiones egoístas y no con el mejor interés sobre los habitantes.
y es cuando surgen los problemas. Por ejemplo, el orgullo, la avaricia y la falta de integridad destruyen un gobierno sano. Y cuando excluimos a Dios, es exactamente lo que sucede. Y lo podemos ver en todos los días, en todas las naciones, en todo el mundo. El hombre y la mujer no pueden por sí solos ser la última autoridad porque se van a corromper. Fuimos hechos para vivir bajo autoridad. Lo voy a decir una vez más. Fuimos hechos para vivir bajo autoridad. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque las cosas están complicadas y decimos, bueno, el gobierno no está gobernando como quiere, no está bajo los lineamientos de Dios, no hace las cosas bien, la gente que está en gobierno abusa y entonces uno pues trata de defenderse, etcétera, etcétera. Pero te tengo buenas noticias el día de hoy. Jesús tiene la última palabra. Él tiene la última palabra porque realmente sobre sus hombros está todo gobierno y autoridad. Veamos Isaías 9, del 6 al 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Vean qué bien como dice aquí que todo gobierno será sobre sus hombros. Dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de sus antepasados, de su antepasado David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Voy a hacer una pausa ahí porque creo que eso es muy importante entenderlo. Obviamente el gobierno en el mundo sin los principios de Dios, ya hemos visto que es un caos. Hay robo, hay abuso, hay falta de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo podemos vivir y quizá tú has sido víctima de eso y lo siento mucho, pero no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que vivamos bajo su gobierno. Y aquí, por eso vino Jesús, para que viniera a restaurar el gobierno. Y esta profecía que se dio en Isaías hace más de 700 años antes de Cristo y más de 2700 años ahorita, está diciendo que será restaurada. Y se estaba refiriendo que cuando Jesús viniera como hombre y fuera crucificado, tomaría nuevamente la autoridad que el hombre había perdido porque se la dio a Satanás. O sea, en Génesis, al principio de la Biblia, habla claramente que Dios le está dando la autoridad al hombre y a la mujer para que gobiernen sobre este mundo y se multipliquen. Pero luego viene el diablo, los engaña y entonces ellos le dan la autoridad. Pero el gobierno lo sigue teniendo el hombre. Lo único que pasa es que le ha dado la autoridad. Cuando nosotros perdemos el gobierno, entonces perdemos la autoridad. Pero Jesús restaura este gobierno a través de su sacrificio, le quita la autoridad al diablo y se la da nuevamente a sus hijos. Y eso es lo que pasa después de que Jesús muere, es sepultado y al tercer día resucita. Pero ¿qué pasa cuando resucita? Después de ese tiempo, durante 40 días estuvo aquí en la tierra y se ve con sus discípulos y le dice lo siguiente, lo que dice aquí en Mateo 28, 17 al 19. Dice, cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban, obviamente, porque unos días antes, ¿verdad?, había estado muerto y ahora decían que vivía. O sea, imagínate eso. Pero Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, escucha estas palabras. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como hijos de Dios debemos gobernar con autoridad sobre lo que Dios nos ha dado dominio. Por ejemplo, nuestra persona, nuestra familia, nuestras finanzas, el trabajo y cualquier área de influencia. Tú tienes autoridad sobre todo eso. Cuando vienes a Cristo puedes retomar esa autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo abuso, sobre situaciones financieras, sobre tus hijos, tu esposa, tus padres. Todo lo que Dios ponga bajo tu dominio, tu empresa, por ejemplo, tu trabajo, Dios te ha dado gobierno sobre ello. Porque el mundo seguirá su curso, pero eso no significa que nosotros debemos de vivir de la misma manera, sino que Dios nos ha dado autoridad para cambiar ese estilo de vida. Por ejemplo, la más importante es la atmósfera espiritual que la que estamos viviendo. Tú puedes cambiar el ambiente espiritual de tu vida y tomar gobierno sobre situaciones que están bajo tu dominio. El mundo seguirá su curso, pero eso no significa que nosotros también debemos de vivir en un caos. Tu vida puede ser diferente gracias al gobierno y autoridad que Jesús nos ha dado.
úsalo y toma control, aunque el mundo siga siendo y siga caminando hacia un gobierno mundial fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos vivir de una manera diferente. No necesitamos vivir bajo las maldiciones de un gobierno que está caído, fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, Él restaura tu autoridad y puedes retomar el gobierno de tu vida. Entonces imagínate que todo está en un caos alrededor de ti, pero si tú empiezas a usar la palabra de Dios y empiezas a confesar su palabra y te alineas a sus principios, tú a través de Cristo, del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, cuando Él resucita, vuelve a tomar el dominio y te lo entrega a ti. Por eso dice, ¿verdad?, en la palabra que Él nos da las llaves del reino, que a su Padre le da gran gusto darnos las llaves para que podamos gobernar en esta tierra. Entonces, entiendo que el mundo está pasando por situaciones complicadas, se está complicando cada día más, estamos viendo que Jesús regresará pronto, pero eso no significa que en medio de todo ese caos, tú y yo no podamos vivir de una manera diferente. Lo podemos hacer, ya que somos embajadores de Cristo, somos parte de una nación celestial, somos sacerdotes, reyes, mandados de aquí en esta tierra, ¿verdad? Que hemos aprendido a caminar en Cristo y quizá a gobernar. Muchos cristianos no han aprendido a utilizar la autoridad que Jesús nos ha dado. Para serte honesto, también yo he estado en un proceso de aprendizaje, porque cuando llegamos a Cristo es difícil empezar a usar esa autoridad y creer que tenemos esa autoridad cuando hemos estado bajo el dominio del diablo por tantos años desde que quizás nacimos. Pero eso puede cambiar y puede cambiar para tu familia, puede cambiar para tu trabajo, puede cambiar para tus finanzas y principalmente para lo que viene en el futuro. Porque este mundo está en una decadencia, pero nosotros debemos ser luz en medio de la oscuridad. Entonces te quiero animar con este programa a que entendamos que aunque el gobierno mundial está en una situación complicada y en un caos, por obvias razones, dejando a Dios fuera de la foto, ¿verdad? Nosotros podemos vivir diferente y tu vida puede tener un impacto positivo y puedes vivir en victoria, puedes vivir en paz, justicia y gozo, como dice Romanos 14:17. Recuerda que cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Este no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Te invito a que des un like a este video y lo compartas con más personas que necesitan oír este mensaje de esperanza. Gracias por verlo y compártelo ya que Jesús viene pronto. Hasta la próxima.